Osteosarcoma, también conocido como sarcoma osteogénico. Esta es una neoplasia maligna frecuente de células mesenquimales con capacidad para producir hueso osteoide o hueso inmaduro. Su etiología es desconocida. Sin embargo, se cree que el crecimiento óseo rápido y factores hormonales pueden desempeñar un papel importante. Dentro de los factores de riesgo, podemos mencionar la exposición a la radiación, la enfermedad de Payet, retinoblastoma hereditario, síndrome de Rosemond-Thomson, y se cree que existe una asociación con alteraciones de los genes P53, RB1 y el cromosoma 21q. Los osteosarcomas se pueden clasificar según su localización en centrales, que surgen dentro de la cavidad medular, superficiales, que surgen en la región yuxtacortical, y los extraesqueléticos, que surgen dentro de los tejidos blandos. Existe una clasificación más, que es el osteosarcoma agnático, que corresponde a los que se dan a nivel mandibular. Este es considerado una entidad separada al presentar características clínicas y comportamientos biológicos distintos. El osteosarcoma estragnático muestra una distribución mayor durante la adolescencia, que es la etapa de mayor crecimiento óseo, y menor entre los adultos mayores de 60 años, que en pacientes de edad avanzada el osteosarcoma suele atribuirse a la enfermedad ósea de Paget o una irradiación previa, y la afectación más frecuente es la del esqueleto axial y huesos planos. La ubicación: la mayoría de estos osteosarcomas surgen en la metáfisis distal femoral y proximal humeral y tibial, y únicamente alrededor del 6% de todos los osteosarcomas surgen en los maxilares. Las lesiones mandibulares se producen entre la tercera y quinta década de vida, y tanto los osteosarcomas náticos como los extragnáticos muestran una ligera predilección por el sexo masculino. La mayoría de estudios informan de una distribución bastante uniforme entre la mandíbula y el maxilar, o de una ligera predilección mandibular. Los tumores mandibulares surgen con mayor frecuencia en el cuerpo mandibular, y las lesiones maxilares se desarrollan con más frecuencia en la porción inferior, reborde alveolar, suelo del seno y paladar. Dentro de los hallazgos clínicos tenemos la inflamación y el dolor, que son los hallazgos clínicos más frecuentes, movilidad dentaria, parestesias, obstrucción nasal en el caso de tumores maxilares. En análisis radiográfico pueden mostrar lesión radiopaca mixta o totalmente radiolúcida con bordes mal definidos, destrucción y expansión cortical y una reacción perióstica. La reacción perióstica puede aparecer como un patrón clásico en forma de sol o una elevación triangular del periósteo, triángulo de Codman. Dientes adyacentes con una reabsorción radicular en espiga, con estrechamiento cónico de la raíz y ensanchamiento simétrico del espacio del ligamento periodontal. Este puede ser una pista importante para el diagnóstico de un osteosarcoma temprano. En ocasiones, un osteosarcoma extenso puede mostrar solo una sutil variación en el patrón trabecular. El criterio histopatológico esencial es la producción directa de osteoide por parte de las células mesenquimales, que producen también tejido conectivo condroide y fibroso. Dependiendo de las cantidades de hueso, cartílago o colágeno producidas, se subclasifican en distintas variantes. Dentro de los convencionales se pueden mencionar los osteosarcomas osteoblástico, condroblástico y fibroblástico. El tratamiento de elección del osteosarcoma de los maxilares es la resección quirúrgica amplia. El uso adicional de quimioterapia o radioterapia para los osteosarcomas náticos es controversial, pero puede considerarse en algunos casos, por ejemplo, tumores de resección cuestionable, márgenes quirúrgicos positivos para el tumor y tumores recidivantes. Y en los osteosarcomas de alto grado de los huesos largos, el tratamiento suele consistir en quimioterapia neoadyuvante, seguida de cirugía radical y quimioterapia adyuvante. El factor pronóstico más importante es la capacidad de lograr una extirpación quirúrgica completa inicial. En comparación con las lesiones mandibulares, las lesiones maxilares suelen ser más difíciles de extirpar y presentan un peor pronóstico. Curiosamente, algunos investigadores han informado de un mejor pronóstico del osteosarcoma de los maxilares que del osteosarcoma de los huesos largos, y esto puede estar relacionado con la tendencia de los osteosarcomas náticos a presentar una baja tasa de metástasis. Dentro de la clasificación de los osteosarcomas se mencionaban a los superficiales. Estos se originan en la región perióstica o cortical. Estos a su vez se subdividen en osteosarcoma parostial, osteosarcoma perióstico y osteosarcoma superficial de alto grado. El osteosarcoma parostial es de bajo grado, que tiene una apariencia de nódulo lobulado exofítico unido a la corteza por un pedúnculo corto y ancho. Radiográficamente puede mostrar una línea radiolúcida que corresponde al periósteo entre el tumor y la corteza subyacente.
Histopatológicamente muestra una proliferación fibroblástica y en algunos casos puede haber evidencia de componente cartilaginoso. El osteosarcoma perióstico, a diferencia del anterior, este es un tumor de grado intermedio que tiene una apariencia de lesión sésil que surge entre la corteza y la capa interna del periósteo. Radiográficamente hay una perforación del periósteo y extensión al tejido blando circundante. Histopatológicamente, el tumor muestra células sarcomatosas con diferenciación condroblástica. El osteosarcoma superficial de alto grado es extremadamente raro. Esta variante es similar al osteosarcoma intramedular convencional en términos de características microscópicas y comportamiento biológico. El sarcoma óseo postirradiación. Este es el tipo de sarcoma óseo postirradiación más frecuente y representa entre el 49% y el 85% de los casos. Su ubicación en los maxilares y los huesos craneofaciales, edad de aparición 3 y 55 años después de la exposición a la radiación, dosis de radiación para estos sarcomas entre 43 y 64 grays y algunos investigadores han sugerido que el riesgo es insignificante con una dosis inferior a 10 grays. Encontramos un caso de osteosarcoma de la maxila posterior publicado en el 2016. Se trata de un paciente masculino de 20 años de edad que procede de la India, cuyo motivo de consulta fue la presencia de una tumefacción localizada en la parte posterior del maxilar del lado izquierdo, con un tiempo de evolución de 2 semanas, y el paciente refirió dolor. En el examen clínico se observó una tumefacción en área de la tuberosidad del maxilar superior de aproximadamente 5 por 3 centímetros, así como vemos en la imagen, dolorosa a la palpación y de superficie lisa. El paciente presentó parestesia y dolor en áreas afectadas, además de asimetría facial evidente. En el CBCT se encontró que el tumor involucraba todo el seno maxilar y se extendía superiormente hacia el reborde orbital inferior. Se observó extensión posterior hasta las placas pterigoideas y extensión medial a la pared lateral de la nariz. Se hizo una biopsia incisional en el que el examen histopatológico confirmó el diagnóstico. El examen postoperatorio mostró márgenes laterales libres de tumor, márgenes superior, inferior y medial que mostraban afectación tumoral y por tanto se inició radioterapia postoperatoria. Se hizo una reconstrucción del defecto utilizando un injerto a partir del colgajo enterolateral del muslo y seguimiento radiográfico sin recurrencia.